Un poco de conciencia de la magnitud de este incendio, de lo que está pasando con esto. Hay pueblos que nunca, este pulmón del nunca mundo. tuvieron contacto con el hombre civilizado en Sí. algunas regiones. Bueno, estos pueblos están sufriendo el hostigamiento porque les quieren quitar, el primer contacto que tienen con la civilización es que le quieren quitar sus tierras. Son pueblos que habitan en esa región, se estima que hace 30.000 años. Claro. Es la selva tropical más grande del mundo. Tiene una biodiversidad fenomenal. Es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, decenas de miles de plantas, Bueno, sí. 2.000 especies de aves y mamíferos. Un quinto de todas las especies de aves del mundo viven en el Amazonas. Un quinto, una quinta parte. Sí, increíble. Dicen expertos que por cada kilómetro cuadrado el Amazonas contiene hasta 75.000 tipos distintos de árboles y 150.000 especies de plantas. Y nosotros eso lo hemos visto en el Amazonas boliviano, cuando estuvimos de visita allá por la zona del Beni. Uh-huh. Es también hasta un gran laboratorio natural, porque eso también nos contaban allí los guías, que eran los indígenas de la zona, de ese laboratorio natural, del cual extraen toda clase de medicamentos naturales. Y que muchos laboratorios también utilizan de ahí las plantas, toda esa reserva natural. Es impresionante, por eso digo que el daño que se está causando con este incendio, que todavía sigue, creo yo, se puede... Y va a llevar tal vez siglos, reparar el desastre que están haciendo. ¿Cómo es? El guerrero de la periferia. El guerrero de la periferia, un hombre que está en este tema, digamos, está muy comprometido, muy comprometido con el tema ambiental, ¿no? Es así. Muy comprometido desde siempre, sí. O por lo menos desde que él se encontraba exiliado. Sí, un militante, sí, un compañero. Sí. Ha visto experiencias en distintos lugares del mundo que tienen que ver con la vuelta a lo natural, con la vuelta a una agricultura más sana, a los huertos familiares, a una economía con escala humana, ¿no? Y todo esto que va a contramano de lo que representa el agricultor y la ganadería. Sé que está muy enojado por esto. Está muy enojado, pero bueno, ya lo vamos a charlar con él. Y no es para menos, y lo ¿no? vamos, obvio, no, tengo toda la razón del mundo. Transmite FM Voces 107.7, la radio de Lomas. Desde Italia número 26, Lomas de Zamora, sur del Gran Buenos Aires, Argentina. Habíamos estado hablando de él, Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. ¿Es así, Javier? ¿Estás en comunicación con Jorge? Hola, Jorge, ¿nos escuchás? Estábamos hablando del tema del Amazonas, de la tragedia ambiental, y decíamos que vos hace tiempo que venís trabajando con la búsqueda de un retorno a una agricultura, a algo más humano y más natural, y bueno, nos encontramos frente a este desastre que también es algo que se venía previendo y se venía anunciando desde hace mucho tiempo. ¿Vos qué opinás de todo esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, que en buena medida fue promovido por el propio presidente, por Bolsonaro, que abrió las puertas para esto, ha creado una situación propicia para el desastre ambiental. Incluso las noticias que yo tengo que llegan de Brasil es que muchos hacendados se pusieron de acuerdo por WhatsApp para iniciar los fuegos. Pero hay un clima antiecológico de devastación ecológica y a la vez de reivindicación de la propia soberanía para que nadie meta la mano en los recursos naturales de Brasil, que ha sido promovido por Bolsonaro, ¿no? Y el evangelismo que lo apoya. Están haciendo un daño irreparable, no solamente en la selva. Las sectas están haciendo un trabajo con las poblaciones indígenas muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy dañino, realmente.
Así que nadie sabe en qué va a terminar este proceso de destrucción en Brasil, ¿no? Lo que se están retirando empresas europeas, se están dejando de comprar. Por ejemplo, ahí tengo un informe de una empresa noruega que compraba cueros. Hay otras empresas que compraban alimentos, han cortado los contratos que tenían con Brasil, ¿no? Yo espero que esto logre poner un freno, o a lo mejor todo lo contrario, logra la mayor exasperación de estos dementes, ¿no? De estos dementes que conducen al gobierno brasileño. No olvidemos que detrás de Bolsonaro está también las Fuerzas Armadas brasileras, que hace mucho tiempo tienen la tesis, invocando un supuesto nacionalismo, de que hay que llenar el Amazonas de represas hidroeléctricas, de rutas y de ocupación en distintos sentidos. Para ellos los indígenas son también enemigos, ¿no? De alguna manera obstaculizan sus planes, ¿no? Y vos ves el papel de multinacionales como Monsanto, que estábamos mencionando nosotros, la promoción de la extensión de la frontera agrícola, detrás de estas acciones de Bolsonaro, en el Paraguay y en Bolivia también, ¿no? Pero mira, para serte franco, yo creo que nuestra propia burguesía emprendedora no necesita Monsanto, son peores que Monsanto. Nuestra izquierda no necesita Monsanto, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares Monsanto impuso sus semillas con el sistema de puertas giratorias, o sea, gerentes de Monsanto que se incorporaban como funcionarios a un gobierno y llevaban a cabo las políticas necesarias para Monsanto y luego volvían a la empresa. Esto se llamó las puertas giratorias. En la Argentina no fue necesario, fue la propia gente de la izquierda peronista que hicieron todo el trabajo sucio, pero convencidos de que era lo mejor que podían hacer. Pero lo que pasa es que han vendido su alma a la modernidad. Entonces yo creo que eso también debe estar pasando en Brasil. Ahora hubo un pequeño momento, digamos, que fue en el primer gobierno de Lula, cuando Marina Silva fue promovida a ministra de Medio Ambiente, que era una mujer luchadora que viene del estado de Acre, ahí en plena Amazonia, y que había estado militando junto a Chico Méndez. Vos recordarás la lucha de Chico Méndez. Sí, Chico Méndez es uno de los grandes de la lucha ecológica. Que en algún momento, por lo menos mientras ella fue ministra, logró de alguna manera medidas muy fuertes para contener esta destrucción y deforestación en la Amazonia. Después, lamentablemente, creo que después de 5 años de estar en el gobierno de Lula, se terminó yendo por diferencias, porque Lula cambió su postura respecto de esto, ¿no? Sí, bueno, fue cuando se aprueba Belo Monte, ella da el portazo. Belo Monte, que es recordaba para los oyentes de qué se trató el problema. Bueno, es la obra más faraónica que inició Lula, era una represa inmensa, que afectó parte de la Amazonia, ¿cómo se llama? La ciudad más próxima, el municipio, Altamira se llama, Altamira. Es un estado, un municipio grande como Portugal, más o menos, imagínate, enorme, y la ciudad de Altamira es el centro político. Bueno, en este momento la ciudad de Altamira es 2 veces más peligrosa que Río de Janeiro, con más homicidios, con más droga, un infierno, y todo eso ha sido provocado porque para llevar adelante esta represa lo que fueron todo tipo de marginales y forajidos a ese lugar, y además se levantó una cárcel allí para contener toda esta masa humana, y que fue donde ocurrió hace unos días una terrible matanza entre bandas. Parece que los policías no separaron estas bandas. Incluso hay 3 casos que murieron en el camión celular que los trasladaba,
que fueron estrangulados, que no se sabe por quién, pero era más de 60 personas que estaban a cargo del Estado brasileño y que murieron de una manera horrible, muchos fueron quemados vivos. Bueno, una cosa espantosa, y esta ciudad de Altamira es el resultado de estas grandes obras que afectaron la Amazonia. Que fue motivo de discrepancia de Marina Silva con Lula en esa oportunidad. Claro, ¿no? Claro, y que hoy en día es muy difícil que el PT hable de Belomonte, no reconoce el hecho, ¿viste? No reconoce el cambio de rumbo que tuvo. Sí, porque realmente en su momento era revolucionario lo que estaba haciendo Lula, y después fue realmente una gran decepción que abandonara esa postura, sobre todo con la ira de Marina Silva. Mirá, dice Marina Silva... De todas maneras, si hilamos un poco más fino, hay un quebrantamiento moral que viene de la asunción misma del poder, porque es como el caso de Evo. En Brasil la soja argentina se aprobó en el año, ayúdame, en el año 96. Bueno, inmediatamente empiezan a entrar los camiones con semilla de soja transgénica a la provincia de Río Grande do Sul, que en ese momento se declara libre de transgénicos. Era la época de los foros sociales mundiales y Río Grande do Sul se declara libre de transgénicos. Hay una nota que le dedica a Clarín Rural, que escribe Héctor Huergo, antiguo trotskista, después hombre de Mañeto, que se ríe, se mofa de creo que era Durruti, el gobernador, o corregime, algo así parecido a Durruti, que se mofa, era un hombre importante del PT. O sea, aclaremos, toda la conducción del PT y toda la conducción de la vía campesina brasileña, todos son de Río Grande do Sul. Sí. Esto es importante porque van a perder las elecciones ahí. Y lo que pasa que, claro, entonces Héctor Huergo desde Clarín Rural se mofa del gobierno de Río Grande do Sul porque dice que han declarado libre de transgénicos el territorio cuando está lleno de una soja que le llaman como nuestro héroe futbolero, ¿cómo se llama? Porque era bajito y no había con qué darle a la soja esa, ¿no? Y la soja Maradona le decían. Y Monsanto puso una oficina en Río Grande, y si vos le llevabas el rótulo de la bolsa de soja argentina, te regalaban el Roundup. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces cuando el gobernador del PT se da cuenta que lo están burlando y que lo que él creía que era soja convencional era soja argentina, soja transgénica, ¿qué hace? Queman un par de campos. Esto fue 2 meses antes de las elecciones, claro, que ganó Lula. Bueno, Lula ganó a consecuencia de las quemas de los ojales ilegales. Lula ganó en todo Brasil, menos en Río Grande do Sul, donde perdió. Qué bárbaro. ¿Y te acordás lo que pasó en Paraguay, donde también claro, el gobierno de Lugo se resistía a aprobar la... Claro, esto fue una maniobra de Monsanto a través del gobierno argentino. Los camiones, yo digo, ¿cómo? Porque no era una bolsa. Claro. Deben haber pasado decenas de camiones cargados de bolsas de semillas. La gendarmería no vio nada. ¿Cómo puede ser? Porque hay como una especie de productivismo o economicismo muy necio, ¿no? Y tenemos frente a nuestros ojos un reportaje que le hacen a Marina Silva, donde dice alguna cosa parecidas a lo que decía Perón, ¿no? Que necesitamos un modelo de desarrollo para América Latina distinto al que hemos adoptado. Y dice, tenemos los mayores activos ambientales en agua, biodiversidad y minerales. Por ejemplo, dicen que la Amazonia es improductiva porque es apenas el 9% del PBI brasilero, ¿no? Pero resulta, aclara Marina Silva, que es una fábrica de agua.
es responsable de Claro. las lluvias que caen en las regiones más densamente pobladas y productivas económicamente. Para bombear los 20.000 millones de toneladas de agua que son evaporadas gracias a los árboles, necesitaríamos 50.000 hidroeléctricas y 150 años de trabajo continuo para poder movilizar lo que la Amazonia hace en un día, ¿no? Pero bueno, el concepto economicista nos lleva a creer que porque hay árboles ahí y no hay soja, no es productivo, ¿no? Yo no es que nos lleven a creer, sino que creo que hay hay un establishment que se ocupa de querer hacernos creer eso, no sé, hablando de la dirigencia política, los medios, en fin, todo lo que una componenda, ¿no?, que se ocupa de eso. Pero bueno, en fin. Días pasados leí una nota de un investigador que dice que si organizaciones como Coninagro o la sociedad rural comprendieran la importancia que tiene la Amazonía para nuestra zona núcleo, estarían todo el día golpeando la puerta de la embajada y la puerta de la Cancillería. Se van a quedar sin agua, van a tener una sequía. Sin agua. Claro. Vos sabés, si Bolsonaro sigue destruyendo la Amazonía, los primeros que entramos en crisis es la agricultura argentina. Sí. Se acabó. Sí. Vamos a tener que importar. Sí. Una reflexión te quería pedir porque nos van quedando muy pocos minutos. Ya termina, sí, nunca y la otra vez que intercambiábamos mensajes, Jorge, vos que sos un tipo que tiene tanto compromiso con el tema ambiental, me transmitías que tenías como un cierto enojo, fastidio, por el hecho de que hay, cada vez se hace más difícil, tal vez ahora esto de la Amazonia de alguna manera ayude a concientizar, ¿no? Pero que en algunos sectores de nuestra militancia política se hace muy difícil hablar de ecología o de medio ambiente, ¿no? Sí. ¿Vos cómo advertís eso y a qué pensás que se debe? Están decididamente en contra de la ecología, o sea, no solo indiferencia, sino... No, están muy activos, diciendo que somos pequeños burgueses reaccionarios, que lo importante es lo social, no lo ecológico. Y que, pero eso no entender que los problemas ambientales afectan en primer lugar a los pobres, ¿no? Porque por supuesto, no comprenden nada, no, pero es un clima, no sé, es un clima reaccionario que yo creo que el auge, digamos, todo el respaldo que tenemos es en la gente independiente que entiende. Uh-huh. Los que están encuadrados en organizaciones de militancia que de alguna manera reproducen la mentalidad de la clase parasitaria dirigente argentina, que en realidad es un partido único, pues todos piensan igual. Entonces esa militancia joven, aunque tengan 20 años, siguen a la dirigencia de anteriores generaciones. Reproducen una mentalidad vieja, querés decir. Sí. Yo te digo porque, por ejemplo, en el caso de pero los pibes dicen que todo es mentira, que el cambio climático es mentira. O sea, el discurso de Trump. O sea, totalmente, algunos sectores adoptaron el discurso de Trump. Sí. Y bueno, pero por izquierda, el caso de García Linera también. Claro, García Linera es paradójico, pero digamos, los más cercanos a Bolsonaro son Evo y García Linera. En este tema, claro, sí. Y están muy próximos, y unos son leninistas y los otros son prosionistas, reaccionarios. Habrá que concluir que una vez más tenía razón el general Perón cuando decía que esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Porque sí, es otra cosa, sí. Sí, es algo muy raro y además todo ese discurso. Viste, otra cosa que me gustaría decirte, que en Bolsonaro y en los grupos que lo respaldan y en la izquierda, incluso en estos sectores, hay una constante apelación a que Europa no tiene autoridad para decirnos lo que hay que hacer, porque Europa, por ejemplo, contamina, porque Alemania es el reino del carbón, porque Noruega es el reino del petróleo, y entonces, ¿quiénes son ellos para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Pero cuando indagás, resulta que Alemania ha recuperado prácticamente todos los bosques que tenía hace 200
200, 300 años. Es líder en energías alternativas. Va a cerrar todas sus plantas de carbón, incluso sus plantas nucleares. Es decir, está produciendo buena parte de la energía y es un país superindustrial mediante fuentes renovables, Alemania. Entonces vos te das cuenta que es el momento menos adecuado para ponerse en anti-alemán. Pero lo mismo dicen cuando uno trae a colación la mentalidad de los pueblos indígenas. Dicen, entonces pasan a ser enemigos también los pueblos indígenas, ¿no? Entonces son todos enemigos, menos Trump, menos el imperio anglosajón. Eso no. Es contradictorio, ¿no? Es contradictorio porque los que siempre han defendido a los pueblos, mejor dicho, los que defendían a los pueblos originarios, ahora están de acuerdo con devastar la Amazonia. Yo no entiendo, porque Belo Monte fue un verdadero etnocidio, dicho por los antropólogos brasileños. Vos sabés que les compensaban el territorio que iban a rellenar de agua, donde ellos tenían selva, tenían casa, y bueno, como todo eso se llenó de agua y los tuvieron que trasladar, las empresas los compensaban con puestos de Coca-Cola y de estos, ¿cómo se llama? De albóndigas. Sí, los convertían en pancherías y tenían que ir a trabajar a las ciudades para terminar siendo esclavos en las favelas de las grandes ciudades. Les daban una bolsa trabajo, una bolsa familia, que era el plan como acá en los planes sociales, ¿no? Pero bolsa familia. Ahora había indios que tenían que remar en su canoa una semana para ir a este pueblo que te digo yo, Altamira, donde estaba lleno de mafiosos, prostitutas, jugadores fulleros, todo, bueno, es lo peor de Brasil. Y los indios tenían que ir ahí para buscar la plata, que muchas veces se la afanaban además, ¿entendés? Porque una semana remando en la canoa para recibir la bolsa familia. Sí, cuando antes vivían perfectamente autónomamente en la selva. Pero bueno, doctor Garín, tenemos que terminar. Nos hemos quedado sin tiempo, pero desde ya te agradecemos y te vamos a volver a molestar muchísimas veces. Cuando ustedes quieran. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Saludos, Jorge, luego, buenas noches. Adiós. Y gracias. El honor es nuestro. El que quiera en algún momento conocer la Amazonia tiene muchas puertas de entrada para hacer turismo ecológico y poder conocer esa selva maravillosa a través del Beni, por ejemplo, en Bolivia, a través de la localidad de Rurrenabaque, o Santa Rosa de Yucuma. También. Todas son zonas hermosas en Bolivia. El Beni está ahora en crisis por estas iniciativas de deforestar. En Puerto Maldonado, donde estuvo el Papa, en Perú, es otra entrada a la Amazonia espectacular en Perú. Iquitos también en Perú, que se llega, ahí hay que llegar en avión, es más difícil, pero es muy hermoso. Miyaguasi, que se llega por carretera en Ecuador y es la puerta de entrada de la Amazonia ecuatoriana. Manaos, Belém en Brasil, el Pantanal en Brasil, una localidad que está cerca de nuestro país, que es Bonito, en el sur de Brasil, que es acceso al Pantanal. Así es. Lugares extraordinarios para practicar turismo ecológico en la selva. Sí, después vamos a hablar de esos temas y también no sé si tenemos tiempo de decir unas palabras de la encíclica Laudato Si del Papa un par de párrafos. Un par nada más, pues ya nos pasamos. Del Papa Francisco. Bueno, ¿a dónde arrancamos? La encíclica ecológica. Laudato Si, mi signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella.
hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres, más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Terribles las palabras del Papa. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Carta Ambiental. Los esperamos el próximo jueves, 21:30, 22:30.